Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Estos son nuestros titulares. Expresidenta del PANI confirma presiones indebidas desde Casa Presidencial. No alcanzan los votos para censurar al ministro de Hacienda. Presentan objeciones a proyecto para regular plataformas de transporte. Aprueban segundo presupuesto extraordinario que traslada recursos para seguridad. Vamos al detalle de las informaciones. Aprueban primer presupuesto extraordinario con 27 millones de dólares para la Caja Costarricense del Seguro Social. Los diputados aprobaron el expediente 23.705, primer presupuesto extraordinario del gobierno, en el cual la Comisión de Asuntos Hacendarios incluyó 27 millones de dólares para la Caja Costarricense del Seguro Social. También se incorpora aquí, por parte también de la comisión, que tuvimos que hacer una modificación para que se asignara el 10% de los recursos de este tercer desembolso y que se asignan por 15.146 millones. Pero poco compromiso tiene este gobierno con el sector social. Ahí esos rotulitos, defendemos a la caja, defendemos a la caja. ¿Y por qué no le giran los recursos a la caja? Aquí se han aprobado recursos, no tengamos dos caras. Es muy fácil decir, pero los hechos demuestran lo contrario. Ahí están los rotulitos blancos, a la caja se defiende. Bueno, yo le digo, si defendemos a la caja, defendámosla, démosle los recursos y giremos los recursos. Y es que a la caja, nada más y nada menos, se tiene una deuda conforme los resultados y los estados que ha emitido la misma Contraloría, señores diputados y diputadas, por 2.9 billones de colones. Ahí están los problemas. Ahí quitamos las filas en las cajas. Ahí quitamos los problemas de muchas personas que no tienen la operación, que no tienen la atención oportuna para poder resolver sus problemas de salud. La queja de los parlamentarios fue haber dejado por fuera el honrar la deuda con la seguridad social. El presidente de manera recurrente ha buscado señalar que ese es un asunto nuestro, que es que se debe a que levantamos la voz y que decimos fuerte una y otra vez que hay que pagarle a la caja. Pero el asunto no es quién es el mensajero de ese argumento. No, señor presidente, es un hecho puro y duro, esa deuda existe. Además, el presupuesto incorpora ingresos corrientes por un monto de más de 2.771 millones de colones, que en su mayoría se destinan a la amortización de la deuda pública interna, así como la transferencia de recursos al Patronato Nacional de Rehabilitación, al Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. También incluye un remanente para financiar gastos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Y se rebajan ingresos extraordinarios internos por más de 445.000 millones de colones. Asimismo, se incorporan recursos externos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del Fondo Monetario Internacional para coayudar a la gestión de los ministerios y otros poderes de la República. Diputados de Asuntos Hacendarios cuestionan capacidad de ejecución en la Comisión Nacional de Emergencias. Representantes de la Comisión de Emergencias defendieron un préstamo destinado a financiar la reconstrucción de infraestructura que ha sido afectada por fenómenos meteorológicos y que representa un riesgo inminente para la vida humana. Los argumentos los presentaron durante la comparecencia ante la Comisión de Hacendarios. Los diputados Sonia Rojas de Liberación Nacional y Jonathan Acuña del Frente Amplio expresaron preocupación acerca de la eficiencia con que la Comisión de Emergencias ha gestionado los presupuestos asignados. Acá hay que analizar muy bien la capacidad de gestión que tiene la Comisión Nacional de Emergencias para poner a trabajar 382.000 millones de colones. Es una cantidad de recursos más que significativa. Ya me referiré más adelante, pero además no son recursos que estemos obteniendo particularmente baratos si se compara con otros empréstitos también. Entonces, su ejecución importa mucho y cómo vayan a distribuirse y utilizar esos recursos, a contratarse con esos recursos, importa sin lugar a dudas mucho.
Los legisladores solicitaron más información sobre las medidas de control y supervisión de las unidades responsables de la ejecución de proyectos, con el fin de evitar una mala gestión y asegurar que contribuyan realmente a la recuperación económica y social de las áreas afectadas. Diputados de la Comisión de Asuntos Económicos analizan junto a la ministra de Mideplan endeudamiento del país para economía verde. Los diputados de la Comisión de Económicos analizaron junto a la ministra de Planificación Nacional, Laura Fernández, el proyecto que propone un nuevo endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo. Los recursos serían para financiar el programa de economía verde y apoyo al plan de descarbonización del país. Sin embargo, los legisladores pidieron explicación si el dinero se ocupará específicamente para esos planes o puede utilizarse para el pago de la deuda u otros fines. Entonces puede pagar deuda, correcto, de acuerdo a lo que está aquí en el documento. Ahora la consulta es, la Contraloría en uno de sus informes había indicado la importancia de ligar aún más plan presupuesto, ¿verdad? En la teoría dice que el presupuesto es la expresión de los planes. Entonces, ¿cómo ante ese plan de inversión que es amplio, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer el control de las metas, ¿verdad? Porque no hay una vinculación directa de el programa en cuanto a partidas específicas y porcentajes de asignación presupuestaria y el rubro número y lo que indica en el uso de los recursos. Entonces, ¿cómo se va a hacer ese control para garantizar y qué porcentaje han definido que pueda ir al servicio de la deuda? Los proyectos como este, que son de apoyo presupuestario, como usted puede ver, llevamos más de un año, alrededor de un año y medio de que se hizo la negociación a nivel de Hacienda, el banco, etcétera, etcétera. Mucha agua ha pasado debajo de ese puente. Normalmente mucha agua pasa debajo del puente entre el tiempo en que se negocia y el tiempo en que es aprobado por la Asamblea Legislativa y el tiempo en que es desembolsado y es ingresado a las arcas del Estado y puede ser ya presupuestado. Entonces, cuando los proyectos como ese, por ejemplo, el caso de Eurobonos, cuando se formuló este proyecto todavía Eurobonos no había sido aprobado. Habían algunas situaciones coyunturales fiscales económicas que no estaban en ese momento claras o establecidas a como las tenemos el día de hoy. Por eso es que en esos proyectos no se pone el destino tan específico y puntual como usted me lo dice, sino que queda un poco más abiertos los componentes y precisamente le permiten al gobierno de la República tomar ese recurso para apoyar parte de los 5 componentes que son establecidos. El expediente 23.502 es un empréstito por $250 millones con 5 componentes: estabilidad macroeconómica, gestión de la acción climática, soluciones basadas en la naturaleza, actualización de las tarifas eléctricas, inclusión, derechos humanos y promoción de la igualdad de género. Hacienda aboga por proyecto de gobierno para sacar al país de la lista de paraísos fiscales. En la Comisión Especial sobre Paraísos Fiscales, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que el proyecto presentado por el gobierno sobre rentas extraterritoriales es más amplio, más integral y contiene 3 elementos: mejora la gestión de los impuestos, hace mucho más progresivo el sistema y es mucho más equitativo. Es posible extraer de esa reforma grande lo sustantivo, lo esencial, para que en un corto plazo podamos cumplir. Vean que por el fondo, por lo menos conmigo, coincidimos en dónde tienen que ser las reformas. Pero si lo que se busca es incluirlo dentro del paquete, que yo puedo entender que ustedes tengan la intención de que sea esa ley integral la que se apruebe, no hay viabilidad política. El Poder Ejecutivo tiene un interés de mejorar el marco fiscal completo. ¿Y por qué digo esto, don Jonathan? Porque creo que tenemos un sistema muy difícil de gestionar, además que es muy inequitativo, para decirlo de alguna manera, y está cargado sobre quienes no deberían estar pagando impuestos en este momento y menos sobre quienes deberían estar pagando. Creemos que hay un interés de todos nosotros de salir de la lista gris, pero que por el momento haremos todo nuestro esfuerzo para que sea este cambio radical en la forma de pagar impuestos lo que prevalezca. Sin embargo, somos pragmáticos también.
Acosta explicó que la Unión Europea pide que la imposición del impuesto de renta extraterritorial no se aplique como una interpretación, sino como una ley. La Comisión tiene en agenda 3 proyectos de ley para sacar al país de la lista de paraísos fiscales. Ministro de Turismo pide a diputados no diferenciar entre seguridad ciudadana y seguridad turística. El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, William Rodríguez López, pidió a los diputados no diferenciar entre la inseguridad ciudadana y turística para evitar posibles implicaciones negativas que este enfoque podría generar. Rodríguez expresó esta posición durante su comparecencia ante la Comisión de Turismo, convocada específicamente para abordar la problemática relacionada con el aumento de la criminalidad en el país y su impacto en el sector turístico. Es que aquí no podemos hablar de inseguridad turística, ¿verdad? Es decir, el concepto de inseguridad turística haría una separación entre lo que es la inseguridad para los turistas y lo que es la inseguridad para los ciudadanos costarricenses. Aquí lo que hay es una inseguridad ciudadana. La diputada liberacionista Alejandra Larios destacó la importancia de abordar el tema de inseguridad de manera integral, adoptando un enfoque multidimensional que combine acciones preventivas, represivas y de desarrollo social. Que el tema de seguridad debe de verse de manera integral y la prevención es fundamental en el tema de seguridad. Educación y empleo son parte de prevención. El jerarca del sector indicó que en la próxima gira del presidente a Guanacaste se presentará un programa de empleabilidad y capacitación como acciones preventivas para combatir el crecimiento de la criminalidad en el país. Tras una serie de cuestionamientos, no avanzan los votos para censurar al ministro de Hacienda. A pesar de que 33 diputados votaron a favor de censurar al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, legisladores de Nueva República, Progreso Social Democrático y Unidad Social Cristiana no apoyaron ninguna de las 3 mociones presentadas. La moción de voto de censura se presentaron en contra de Acosta por una denuncia de un supuesto caso de mega defraudación fiscal. El diputado liberal progresista Eli Feinsack afirmó sentir pena, pero que se debe votar la censura en contra de Acosta por la pérdida de confianza. Y la pérdida de confianza no es un tema de capacidad. Creo que está perfectamente capacitado en lo técnico para ser ministro, pero es un asunto de el abuso en el ejercicio del poder, del abuso de las herramientas que depositamos los ciudadanos costarricenses en el gobierno, utilizándolas para fines que son contrarios a aquellos para los cuales se le confió el manejo de la hacienda pública. La jefa de fracción de Frente Amplio, Sofía Guillén, preguntó si está bien que el ministro, por voluntad propia, decidiera no pagar a la caja. Además, cuestionó los fondos para educación y catalogó como un show la denuncia por el supuesto megacaso de defraudación. Ya los últimos meses me parece que ha cruzado una línea que, sin importar las afinidades ideológicas que tengan ustedes, sin importar las cercanías personales, tendríamos que estar valorando como legisladores y legisladoras. Está bien que un ministro de Hacienda decida por voluntad propia no girarle recursos a la caja que ya le aprobamos como Asamblea Legislativa. Está bien que una y otra vez venga una comisión de hacendarios a decir, no le voy a girar. ¿Por qué? No, es que no tengo clara la deuda de la caja. A ver, el año pasado se le aprobó dinero, 27,000 millones, para que se le pagara a la caja. No los quiso girar porque no le viene en gana. Estamos de acuerdo como legisladores y legisladoras que, habiendo votado un presupuesto en esta asamblea indicando cuánto dinero aprobamos para X o Y función, un ministro diga, sí, ustedes lo aprobaron, pero yo no lo quiero girar. Eso no es de recibo y no importa cómo se llame ese ministro. Y no importa de qué procedencia política venga ese ministro. También es cierto que a estas alturas se ha ganado el voto de censura con su postura respecto a los fondos de la educación pública. Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional, calificó como lamentable tener que discutir la censura en contra de un ministro y afirmó que se perdió la credibilidad del ministro. Usted nos ha decepcionado. Usted es censurable porque abusó de su poder. Ha consentido e impulsado el uso
de la administración tributaria como instrumento del gobierno de la República para perseguir opositores. Estas acciones no son tolerables. Es una irresponsabilidad jugar con honras ajenas. Desde su investidura, sin lugar a dudas, ha desplegado una serie de actuaciones indebidas y se ha involucrado en un juego que deslegitima el buen trabajo de otras personas. No se puede permitir que un solo individuo manche el arduo trabajo, compromiso y dedicación de aquellas personas que sí cumplen con su trabajo bajo los más altos estándares de la ética. Hemos evidenciado sus inconsistencias, omisiones y contradicciones para razonar la denuncia de un supuesto megacaso de evasión por 11.000 millones, justificando la actuación de un órgano tan serio como debe ser el Ministerio de Hacienda en un TikTok. Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros calificó de injusto el voto de censura en contra de Acosta. Hoy estamos discutiendo aquí, muy injustamente, si darle o no un voto de censura al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén. ¿Y por qué digo injusto? Porque a las personas hay que juzgarlas por lo que hacen, por sus acciones y por sus resultados. Nogui Acosta es un ministro de Hacienda sobresaliente y así lo demuestran los hechos. Su magnífico desempeño ha generado las mejores cifras macroeconómicas de los últimos 10 o 15 años en nuestra querida Costa Rica. El año pasado, nuestro país cerró con un superávit primario de 2.3% del PIB, es decir, estamos gastando menos de lo que recibimos sin contar el pago de intereses ni de la deuda pública. La legisladora Vanessa Castro del PUSC señaló que la moción no tiene efectos jurídicos, por eso un llamado de atención. La suerte está echada y está echada porque estamos los que quieren tapar el sol con un dedo, los que quieren justificar las acciones incorrectas y estamos los que tenemos conciencia que ante todo somos diputados de la República, electos popularmente y que respondemos a un pueblo. Y entonces quisiera que reflexionemos sobre algunos aspectos. La moción de censura es una atribución de la Asamblea Legislativa. La Asamblea llama la atención del ministro o de un ministro ante hechos que considera incorrectos. En Costa Rica la moción de censura no tiene efectos jurídicos. Es una declaración del Parlamento, un llamado de atención fundamental para activar los pesos y contrapesos en un país. Mientras que el diputado Fabricio Alvarado de Nueva República preguntó si cabe una moción de censura en contra del ministro de Hacienda. ¿Cabe una moción de censura para el ministro Nogui Acosta por sus decisiones? La moción de censura es un instituto parlamentario que en Nueva República nos tomamos en serio, según lo establecido en el inciso 24 del numeral 121 de la Carta Magna. La Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa puede, por 2/3 de votos presentes, censurar a los ministros cuando a juicio de la Asamblea fueran culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. ¿Cómo se observa el espíritu de la norma? Es que la moción sea de recibo cuando el Parlamento considere que el funcionario es culpable de actos inconstitucionales, ilegales o errores graves que causen perjuicio a los intereses públicos. Por lo tanto, es una herramienta muy excepcional, no solo por la exégesis del texto de la discusión o de la Constitución, sino por los hechos que dan cuenta de su realidad. Durante la historia de la Segunda República, fundada en 1949, solo una moción de censura se aprobó justamente a Juan Diego Castro. El último voto de censura fue para Juan Diego Castro como ministro de Seguridad Pública en 1995. Choferes presentan observaciones a proyecto para regular las plataformas digitales de transporte. Representantes de choferes de plataformas presentaron observaciones al expediente 23.736, Ley de Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales. La iniciativa que se discute en la Comisión de Gobierno y Administración busca regular el servicio de transporte automotor de personas que se brinde de forma remunerada en el territorio nacional, así como las plataformas digitales que son intermediarias entre quienes presentan el servicio y las personas usuarias.
La propuesta establece que en cada viaje, ya sea taxi o solicitado a través de plataformas, sin importar la modalidad, se deberá garantizar una rentabilidad bruta mínima por kilómetro gradual. Luis Solano, de la Junta Directiva de ACONACOPT, representante de conductores de plataformas, señaló que debe existir igualdad de condiciones entre los operadores de plataformas y taxis, y esto no se da en la propuesta de ley. En el caso de la igualdad de condiciones, nosotros hemos revisado a fondo el proyecto de ley y estamos inquietos porque creemos que no se está cumpliendo a cabalidad la idea o el principio, digamos, que trata de defender el proyecto de ley de la igualdad de condiciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, se refiere a algunas dinámicas, la definición en el artículo 4 de conductor habilitado, dice que es el responsable de operar un vehículo automotor para la prestación del servicio de taxi sin estar sujeto a precios fijos, ¿ok? Eso implica que ellos pueden negociar o hacer fijación de precios siempre y cuando se respete un valor que está determinado en el proyecto de ley, que es la rentabilidad bruta mínima. En el caso, por ejemplo, aquí mencionando, siguiendo en el inciso E del artículo 4, dice, con referencia al conductor habilitado de plataformas o CAP, dice que es responsable de operar un vehículo automotor ante una o varias empresas de interconexión mediante plataforma, y nuevamente en la parte de abajo al final del inciso dice sin estar sujeto a precios fijos, itinerarios, rutas, horarios, frecuencias y zonas geográficas. En el caso particular de los CAPs, de los conductores afiliados a plataforma, esta condición como tal no es posible. El legislador Diego Vargas consultó sobre el tema de tarifas en los servicios. Con relación a los precios, porque de hecho ahorita cuando ustedes lo estaban leyendo y ahorita que lo puedo leer también yo, o sea, habla de que sin estar sujeto a precios fijos, itinerarios, rutas, horarios, frecuencias y zonas geográficas, o sea, ya de por sí la definición de conductor habilitado elimina la fijación de precios de cualquier índole. Entonces sería más bien a criterio del chofer y de la oferta que suscriba entre el usuario y el servicio. Entonces no vendría, o sea, no veo dónde después venga a ser regulado por reglamento, por lo que sea, una definición de precios si ya la definición lo deja a la libre. Sobre esto Solano explicó que uno de los artículos se habla del cálculo de tarifas por cobrar y se debe respetar la rentabilidad mínima. CINDE y rectores chocan por reconocimiento y equiparación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero. Los representantes del Consejo Nacional de Rectores y de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo expusieron a los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología sus criterios divididos sobre la necesidad de avanzar con el expediente 23.744, Ley para el Reconocimiento y Equiparación de Títulos y Grados Universitarios otorgados por instituciones extranjeras de educación superior. Marianela Urgullés, Vanessa Gibson y Nancy Vega de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo indicaron que el sector empresarial necesita de nuevos profesionales. Lo que creo es que tenemos que ver entonces cómo hacer ese balance porque creo que tienen ese derecho, son ticos que quisieran estar acá generándole valor al país. Entonces este proyecto de ley podría al menos en ciertos aspectos alivianar esos tres. Hay personas que están acá que podrían estar en el sector público 20 años después y sus títulos no han sido equiparados. El presidente de la comisión, José Joaquín Hernández, señaló que este es un excelente tema y reafirmó que se debe abrir la mente para mejorar y estudiar el proceso actual. Este es un tema muy bueno, este es un tema en buena hora que esté en un proyecto de ley porque nos permite abrir la mente para ver qué debemos mejorar. Ojalá vinieran muchos ticos que están en el extranjero, en países desarrollados, con tecnologías más avanzadas, a venir a darnos esa enseñanza, a ponerla en la privada o en lo público, pero entonces tenemos que ver esto en forma integral, con políticas públicas. En representación del Consejo Nacional de Rectores, Gustavo Gutiérrez Espeleta señaló una serie de dudas con respecto a la propuesta de ley. Con respecto al artículo 7, se abre la posibilidad para que el reconocimiento y equiparación de títulos se convierta en una decisión unilateral e impositiva del gobierno, introduciendo criterios políticos y no criterios, como debería ser, académicos, estrictamente académicos. Y esto hago un llamado importante en este sentido. En la universidad no soy yo como rector o la persona que tenga la rectoría,
No es el decano, no es el director o directora la persona que dice, bueno, esto es equivalente. Eso es un proceso bastante meticuloso en la cual participan expertos de todas las áreas del conocimiento que aseguran ese análisis de excelencia que requiere estos procesos que son bastante delicados. Otro que nos preocupa, basado en el artículo 10, es que se violenta la independencia y competencia de los colegios profesionales al imponer que las personas que tienen títulos obtenidos por medio de convenios aprobados por el gobierno deban ser colegiados en forma automática. Y esto es grave, compañeros y compañeras de la Asamblea Legislativa. Esto es extremadamente serio. Los diputados seguirán analizando este proyecto y para ello enviaron a consulta a la Contraloría General, la Procuraduría General y la Asociación de Unidades de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica. UCAEP pide a diputados avanzar con acciones para salir de lista de paraísos fiscales con la Unión Europea. La Unión Costarricense de Cámaras solicitó acciones concretas para lograr sacar a Costa Rica de la lista gris de paraísos fiscales de la Unión Europea. La Comisión Especial para analizar este tema discute 3 proyectos de ley que buscan principalmente modificaciones al impuesto sobre la renta. Rafael Sayagüez, miembro de UCAEP, señaló que hoy Costa Rica está en la lista negra de dicho organismo. Hay una diferencia material entre estar en la lista gris y estar en la lista negra, y es principalmente que en el momento que uno es incluido en el anexo 1, que es el llamado de la lista de la Unión Europea de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, el país automáticamente pasa a estar en un estándar donde todos los países miembros de la Unión Europea y la Unión Europea como comisión tienen la potestad de poder empezar a aplicar medidas defensivas, tanto unilaterales como generales, en contra del país. Y hay que tener totalmente claro que esta situación la tenemos desde el 14 de febrero de este año. Es decir, no estamos en una situación en donde todavía estamos en una posición intermedia. Estamos en la lista negra. Explicó que los miembros de la Unión Europea podrían aplicar medidas defensivas contra Costa Rica por no aplicar acciones para salir de dicha lista de paraísos fiscales. Según el experto, entre más años pasa el país en la lista negra, más acciones se podrán tomar en contra del país. Dentro de las acciones a los países no cooperantes, la Unión Europea podría dejar de apoyar financieramente a estas naciones, además de medidas en temas fiscales de manera unilateral, la supervisión reforzada a las empresas que estén en dichos países, así como impuestos de retención y limitaciones sobre el pago de dividendos. Sayagüez afirmó que todos los temas son solucionables y que se podría salir de la lista ya que la Unión Europea no está pidiendo una reforma integral al impuesto sobre las rentas. El diputado del Partido Liberal Progresista Jorge Dengo señaló que este tema puede ser un obstáculo para la inversión extranjera. Me da la impresión que en este tema, que es tan importante y tan apremiante, que realmente se convierte en un tema que puede ser un obstáculo enorme para la inversión extranjera directa en el país, pues no vamos a poder atraer empresas que vengan de Europa, estar sujetando esto a la aprobación de una modificación al sistema tributario con un sistema de renta global, en este momento es algo que realmente es inoportuno e improcedente y solo realmente por una cabezonada de buscar tal vez ampliar la recaudación. A mí eso realmente me prende todas las luces, me llama la atención. Por su parte, el legislador liberacionista Luis Fernando Mendoza cuestionó la posición del gobierno sobre este tema. Vi anoche un ministro testarudo, jupón, como diríamos en la provincia de Guanacaste, cabezón, donde se le planteamos las opciones responsablemente para poder actuar desde esta Asamblea Legislativa. Y me parece que aquí es lo viable, dado el tiempo limitado que tenemos para nosotros poder sacar esta legislación. Ciertamente también hemos visto que en distintas iniciativas de ley, los poderes ejecutivos siempre pues tratan de aprovechar la oportunidad para meter más cosas. Y me parece que este es un proyecto en el cual se está intentando aprovechar el momento para meter cosas que no vienen al caso, justificándolo con una reforma integral.
La jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, comentó que el ministro de Hacienda lo que busca es adelantarse a los cambios que podría solicitar la Unión Europea. Durante audiencia en Comisión de Derechos Humanos, expresidenta del PANI confirma presiones indebidas desde Casa Presidencial. En un contundente testimonio, Gloriana Fuscaldo, ex jerarca del Patronato Nacional de la Infancia, afirmó ante la Comisión de Derechos Humanos que recibió una llamada inusual de asesor presidencial para tratar con cuidado un caso que involucra al dueño de un medio de comunicación. Una llamada inusual de presidencia, muy inusual. Doña Gloriana, mire, hay una señora que tiene un caso con unos chiquitos en el PANI. Usted puede revisar el expediente, yo sí, ¿de qué se trata? Cuénteme. Se llama fulana de tal, ni siquiera sé el nombre, la anoté, era un nombre judío, claramente ni siquiera me acuerdo, y tiene en el PANI de Santana. Entonces, lo siguiente que relató, según me acuerdo, ¿verdad?, porque ya han pasado tiempos, algo así como, dice el jefe, sí está claro, dice el jefe que con mucho cuidado, que el PANI proceda bien, o sea, no me pidió nada, no me pidió expresamente nada ilegal, lo que me dijo fue que proceda bien, que se trate bien, porque se trata de los hijos o del hijo, la verdad no me acuerdo, de don Leonel Baruch. Es completamente irregular y es un presidente de la República solicitando asuntos directos de custodia de menores. Esto es un asunto muy grave. Los diputados catalogaron los supuestos actos realizados con la mediación del asesor presidencial Gabriel Aguilar como una posible interferencia en asuntos delicados y controversiales. Tema tan doloroso para el país, de ver cómo ya no solamente instrumentalizan al ministro de Hacienda para que persiga instituciones y empresas, sino que también para que persigan condiciones de familias. Hasta ese extremo están llegando en este gobierno. Estamos hablando de una situación, vamos a ver, donde a solicitud del presidente de la República se pide que se le ponga atención a un tema. Sí. Fuscaldo reveló en su testimonio durante la consulta realizada por el diputado Antonio Ortega que en 2 ocasiones la vicepresidenta Mari Munive cuestionó su salud mental y le ofreció puestos a cambio de su renuncia. La exjerarca confirmó que el presidente sí le ofreció la embajada de Perú y catalogó su actuar como una persona de poco coraje. Día que usted la invitaron a salir o días previos hubo algún ofrecimiento de algún puesto, algún otro cargo o alguna embajada que es habitual en este gobierno. Sí, en efecto, yo recibí otra visita inesperada que estaba entrevistando directores de despacho. Yo no quería renunciar que estaba... ¿Qué día y en qué lugar? El 19 en el PANI, después de atender a la Junta Directiva de las ONGs para terminar la historia, que me exigieron, ojo esto, que yo tenía que cuidar a las ONGs. Y yo les dije, se equivocan conmigo, mi trabajo es cuidar, proteger, respetar y garantizar, dice la Convención sobre los Derechos del Niño, a los niños y adolescentes, no ONGs ni PANI. En este sentido, recibo una visita inesperada de la señora vicepresidenta de la República con media docena de testigos, ¿verdad? Porque ahí estaba, incluso había una periodista de la Extra que estaba ¿Qué le ofrecieron? Y entonces Disculpe. esa señora entró y me dijo que quería hablar conmigo y lo primero que hizo fue enseñarme que ustedes, los diputados, había una moción de llamarme a una y que yo no podía atender esa interpelación porque yo no estaba en condiciones, porque yo estaba desbordada. Yo tengo aquí en mi celular donde ella a las 5:46 me manda la moción y yo le dije, por favor, bendito sea Dios, quiero ir a la asamblea a contar. Doña Gloriana, ¿qué es lo que le ofrecen? Porque es lo que yo le estaba preguntando. Okay, sí, perdón. Disculpe. Ella me ofrece un puesto, me dijo, nosotros la vamos a dejar con un puesto. Los congresistas volverán a llamar a la exjerarca para que amplíe sobre este y otros casos. Además, se aprobó moción para llamar a comparecer al asesor presidencial Gabriel Aguilar. Ante Comisión de Ingreso y Gasto Público, miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros confirman que no se cumple procedimiento en aumento salarial. Willy Carvajal, miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, indicó que no se cumplieron con los procedimientos de ley para aumentar el salario a más de 2.000 funcionarios de esa institución. Así lo manifestó en el seno de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. A nuestro juicio, no se estaba cumpliendo con el procedimiento que establece la ley. Como ustedes tienen conocimiento, el artículo 44 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece cuál es el procedimiento que se tiene que hacer antes de hacer ese aumento salarial, y entre ellos incurre pues hacer un estudio de mercado y después de ese estudio de mercado hacer incluso un procedimiento ante esta Asamblea Legislativa para verificar que en el aumento que es procedente. Ese estudio de mercado no se realizó en el Instituto Nacional de Seguros y por lo tanto, por ese motivo votamos en contra del aumento salarial, repito, por el procedimiento que se utilizó.
Dani Vargas, de la fracción de Liberación Nacional, le consultó precisamente sobre dicho estudio, ya que según la presidenta ejecutiva de la entidad, afirmó que sí se había realizado. En términos generales, porque en la información que nos envió doña Mónica, no existe entonces el estudio del mercado. Le hacen alusión a ustedes, nunca se dio. Sí, gracias. Sí, señor, en efecto el estudio de mercado nunca se realizó. De hecho, cuando estamos en el proceso de votación del acuerdo, yo indico, solicito que ese estudio de mercado. Lo único que el señor representante del jefe de Talento y Cultura y Talento del INS menciona es que se hizo una encuesta de Pricewaterhouse que se echó mano, pero una encuesta no es un estudio de mercado, es parte de un estudio de mercado, pero evidentemente no lo es. Incluso él revela que muchos de los puestos del INS que fueron aumentados no se pudo verificar si estaban por encima o por debajo del valor del mercado. ¿Cuál es el tema, señores y señores diputados, de por qué establece el artículo 44 de la Ley de Finanzas Públicas ese tema? Pues bueno, como nosotros somos una empresa en competencia, tenemos que analizar si nuestros trabajadores están bien remunerados. La diputada Katia Cambronero del Liberal Progresista consultó sobre los elementos sancionatorios que le han interpuesto a los miembros de la Junta Directiva. ¿Cuáles fueron los cuestionamientos o cuáles han sido los cuestionamientos que ustedes, son varias preguntas, cuáles han sido los cuestionamientos que se le han hecho a la presidenta ejecutiva y al gerente general de la institución que generara esta inquietud en ellos y casi hostigamiento para ustedes dos? Tal vez si se pueda referir rápidamente a los procedimientos sancionatorios basados en qué hechos se están considerando esos elementos sancionatorios. Bueno, nosotros hay varios temas importantes, digamos, que información pública, al menos que pueda mencionar en este momento. Una licitación para la compra de una aparente empresa en el exterior, en donde tanto Alejandro como yo votamos en contra, porque consideramos que había informes de auditoría interna que decían que justamente faltaban muchos estudios técnicos y financieros antes de proceder con ese. Perdón, es que me parece un tema muy importante, ¿verdad? Porque la compra de una empresa en el exterior es un tema fundamental y creo que eso habría que anotarlo. ¿Eso se analizó en Junta Directiva y fue aprobado o todavía no ha sido aprobado? Sí, señora, eso fue discutido en el mes de julio, no recuerdo ahorita la fecha. Eso se aprobó por mayoría, digamos, de 4-3, 3 directores votamos en contra, 4 a favor. Los parlamentarios investigan el aumento salarial del 1.7% a más de 2.000 empleados del INS y que fue nombrado confidencial por parte de esta institución. Por otra parte, la comisión aprobó investigar la función de seguimiento, control y ejecución de las penas de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en particular el uso eficiente de los instrumentos tecnológicos que aplica el Ministerio de Justicia. Aprueban segundo presupuesto extraordinario que traslada recursos para seguridad pública. El plenario legislativo aprobó el segundo presupuesto extraordinario del gobierno para este año, destinando 4.100 millones de colones para el programa Costa Rica Segura. El expediente 23.732 tiene como objetivo asignar recursos para la creación de plazas de policías, suministros y otros aspectos relacionados. El diputado liberal Gilberto Campos destacó la relevancia de contar con los recursos necesarios para mejorar la gestión de la Policía Nacional. Y una buena noticia respecto de esta redistribución presupuestaria para dotar de casi 6.000 millones de colones al Ministerio de Seguridad Pública para que la utilice en 200 plazas de agente 1 de Fuerza Pública para el programa de servicio de seguridad ciudadana y 100 plazas de agente 1 de investigación para el programa de servicios de investigación y represión contra el narcotráfico. Servicios básicos como agua, telecomunicaciones, etcétera. El diputado liberacionista Óscar Izquierdo anunció que su fracción brindará su apoyo al nuevo presupuesto. Sin embargo, también dejó claro que estarán vigilantes y atentos a la correcta ejecución de los recursos asignados. Yo espero sinceramente que el gobierno sepa leer la actitud que está asumiendo Liberación Nacional. Con esta nueva oportunidad le decimos al país que somos consecuentes con la educación, que somos responsables con el combate a la inseguridad y el crimen organizado, pero también que estaremos vigilantes para que el gobierno cumpla. Con 34 votos a favor, fue aprobado en su trámite en primer debate el presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2023. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias.
porque hay cosas buenas que decir.